nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, continuamos escudriñando la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a retomar 2 versículos para tener un contexto. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Bueno, del 10 al 12, por favor. Del 10 al 12. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Filipenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Recuerde, hemos hablado en varias oportunidades que la Biblia originalmente no está escrita en capítulos, versículos ni títulos, sino que es un solo documento. Y en este caso, Filipenses es una, ya hemos hablado también de la diferencia entre carta y epístola. En este caso es una epístola porque tenía que ser leída congregacionalmente. Por lo tanto, tampoco estaba dividida en títulos. Los capítulos, los títulos, los versículos fueron agregados por eruditos bíblicos, se les llama, que lo que pretendían era facilitar el estudio y la comprensión del texto. Por eso se dividió en capítulos, versículos y le agregaron títulos. Entonces, para tener un contexto apropiado, recuerde que los miércoles el propósito es que podamos interpretar. Ese es el propósito. Los días miércoles no se trata de hacer una aplicación a nuestra vida práctica y ya estuvo, no, sino hacer una interpretación y en base a esa interpretación poder aplicarla a nosotros. Entonces, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice la palabra de nuestro Dios: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos, bendito Dios, habla nuestras vidas, que al momento de retirarnos lo hagamos de manera diferente de como hemos llegado. Que en nosotros exista esa disposición apropiada para recibir de ti en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Ahora, recordemos que el pasaje que hemos leído inicialmente, estamos hablando en los primeros versículos del capítulo 2, viene hablando acerca de la unidad y viene desarrollando la temática de la unidad de la iglesia, y luego sin desprenderse, sin desligarse de la unidad de la iglesia, habla de la condición de Cristo, ¿verdad? De la divinidad de Cristo, en unidad con el Padre. En otras palabras, ya le explicaba en su momento, que en el contexto judío, aunque Filipos no estaba, escúcheme bien, Filipos no estaba en Israel, sino que estaba en una provincia, en la provincia de Acaya, de tremenda influencia griega. Sin embargo, recuerde que la iglesia nació, ¿verdad?, en un seno judío. Lo recuerda, ¿verdad? ¿Sí? Gracias a Dios, porque esa mirada de expectativa me deja con la duda, ¿verdad? Lo vimos al inicio del estudio, cuando nos fuimos a Hechos, ¿verdad? Que cuando llegaron a Filipos, que las mujeres se reunían afuera de la ciudad, que no había sinagoga porque se necesitaban por lo menos 10 hombres para abrir una sinagoga. Entonces la comunidad judía era poca, pero el seno en sí era judío. Entonces, en el contexto judío, hablar del Hijo era
básicamente hablar del Padre, era lo mismo. Por eso es que acusaban a Jesús de blasfemia, porque le decían, te hace llamar hijo de Dios haciéndote igual a Dios. Entonces por eso continúa, habla de la divinidad de Cristo y el tema de la unidad permanece. Ahora, habiendo entendido que es Cristo quien tiene toda autoridad, toda potestad, como en el versículo 11 hemos leído, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, entendiendo, hermanos, ese señorío, esa autoridad, esa condición divina, entonces, ahora vámonos al versículo 12. El apóstol dice, por tanto, amados míos, si se lo tradujéramos de otra manera diríamos, por tanto, hermanos, como siempre habéis obedecido. Ahora, ¿por qué dice obedecido? Recuerde que ya hemos hablado en otras oportunidades también de la autoridad apostólica. La autoridad apostólica no es que el apóstol, ¿verdad?, podía venir y tratar a alguien como a él le daba la gana y mandarlo para aquí, mandarlo para allá. La autoridad apostólica tenía que ver con respecto a la, llamémosle, a la enseñanza de los principios de la palabra de Dios, la enseñanza de Jesucristo, era en un plano espiritual. Ahí había autoridad, se reconocía en ese momento. Ya en estos tiempos la autoridad apostólica pues sigue siendo la misma de los escritos que nosotros conocemos. Lo escrito por el apóstol Pablo, lo escrito por el apóstol Pedro, lo escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? La autoridad apostólica que hoy identificamos. Entonces el apóstol hace referencia a esa autoridad. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, cuando él estuvo con ellos, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol. Y este es un reto tremendo porque en la presencia de él, por decirlo así, en la iglesia de Filipos, era como que, está supervisándonos o nos va a llamar la atención. En la ausencia de él, en un dicho popular, cuando el gato no está, ¿qué dicen? Pues bien se lo puede, ¿verdad? Pues ese, exactamente. Los ratones hacen fiesta. El punto no era que en la iglesia iba a haber un desorden en cualquier otro aspecto que ustedes le pueden imaginar. Aquí el detalle era en aspectos, hermano, del desarrollo del ministerio y la sana doctrina. Eso no lo pierda de vista. Del desarrollo del ministerio y la sana doctrina. Y hace un tiempo yo le explicaba, le decía, cómo o cuál es el aspecto peculiar de la sana doctrina. Y le explicaba en ese momento, la sana doctrina produce crecimiento. Y no nos referimos solamente al crecimiento material. Eso en algún momento tiene que llegar. Nos referimos al crecimiento espiritual. Al crecimiento espiritual. La sana doctrina produce crecimiento espiritual. Y siempre hemos hecho la mención. Cuando usted viene a la iglesia, usted debe venir con una actitud apropiada para recibir, para aprender, para crecer. Y cuando usted está en la iglesia y no se alimenta, entonces usted debe reflexionar si está en el lugar apropiado. Pero vale la pena reflexionar que cuando hablamos de que si usted está en la iglesia y no se alimenta, no estamos hablando de las actitudes personales que usted va a tener y por las cuales no se va a alimentar, ¿verdad? No hablamos de eso, no hablamos de que, ¿y quién va a predicar? No, si ya viene con esa actitud, hermano, no se va a alimentar. Y no nos referimos, repito, a las actitudes personales. Nos referimos que cuando usted viene a la iglesia y no se predica el mensaje de la palabra de Dios. Estamos hablando que cuando usted viene a la iglesia, hermano, y comenzamos a divagar en cualquier otra situación y no en lo que la palabra enseña. Cuando eso es así, cuando usted trajo un corazón dispuesto y no se alimentó porque el que estaba ahí enfrente no predicó la palabra, ahí es donde usted debe reflexionar y decir, ¿estaré en el lugar apropiado? Pero si usted viene con una actitud inapropiada, hermano, puede estar ahí enfrente, ¿verdad? El mejor de los predicadores, hasta tirando fuego hasta el pobre hermano, y usted para nada, hermano. Para nada. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta.
Dice la Escritura, sigamos leyendo. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí habla del desarrollo ministerial. Algunos toman esta última parte y la tergiversan o la malinterpretan. Dice, ocupaos en vuestra salvación, como dice hermano, con temor y temblor. Usted lo lee así de corridito y le pregunto yo, ¿qué impresión le da cuando la palabra dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor? Muchos han tomado esta porción de la palabra para decir, ya ve, la salvación se pierde. Porque aquí dice que hay que ocuparse de ella con temor y temblor. Y esa expresión con temor y temblor, ¿qué impresión inmediata nos da a nosotros, hermano? Temor y temblor es para nosotros así, de forma inmediata. ¿Qué entendemos por eso? Temor y temblor. Yo sé que está en la cabecita de ustedes y no lo quieren soltar. ¿Qué da? ¿O qué produce? ¿O qué idea le da inmediata? Miedo. ¿Cuál es la idea inmediata? Miedo. Ahora, la pregunta sería, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a perder la salvación? Porque si es miedo a perder la salvación, yo le preguntaría a usted, ¿por qué se pierde? ¿Ah, por pecar? ¿Y será que alguno de nosotros no ha pecado hoy? Porque solo el casi divino que no haya pecado hoy no ha perdido la salvación, si ese fuera el caso. Y que alguien puede decir, mire, yo hoy no he robado, no he matado y no he adulterado. Y que solo esos son pecados, pues. Esta expresión no está hablando, hermanos, de perder la salvación, ni de conducirse delante de Dios con miedo. Hemos dicho un montón de veces, hermano, a Dios no se le tiene miedo, porque aún terrenalmente hablando, yo no consideraría que un padre o una madre se sentiría orgulloso que sus hijos le tengan miedo. Si usted como papá o como mamá procura que sus hijos le tengan miedo, usted tiene un concepto inapropiado de lo que es autoridad y de lo que es la paternidad o la maternidad. Porque yo no espero, yo anhelo, yo espero que cuando yo vaya llegando a casa, mis hijos se sientan agradados de que estoy allí, de que estoy llegando. Y no que digan, ¡uy, ahí viene! Y salgan corriendo, hermano. Apaguen el tele, vayan a meterse al cuarto. Y que el chucho, el gato y hasta el perico, todos salen huyendo usted. Yo esperaría que no fuera esa la condición. Ahora, si humanamente eso es desagradable, ¿se imagina usted, hermano, que nosotros viviéramos teniéndole miedo a Dios? ¿Qué se le tiene a Dios? Respeto. Respeto. Entonces, entendamos la expresión cuando dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La palabra en el original, ocupar, hermano, da la idea de alguien que ha comenzado una obra y no va a cesar hasta concluirla. Entonces, si lo ocupáramos o lo interpretáramos desde el original, diría, ocúpese diligentemente de la salvación que Dios le ha dado. Ahora interpretemos, hermano, la salvación que Dios nos ha provisto a nosotros, ¿cómo me puedo yo ocupar con diligencia de ella? No hay otra forma sino a través del servicio. ¿A través de qué? Del servicio. Porque el servicio, aparte que es mi gratitud a Dios, el servicio también es, hermano, que el hecho de ser utilizado por Dios para traer a otras personas a sus pies. Entonces, siempre hemos dicho, todo hijo de Dios tiene un llamado. Todo, sin excepción, hermano. Usted no puede decir, si usted es hijo de Dios, y aquí podríamos comenzar a inventar para que no se me duerma, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios? Colaboren pues ustedes. Bueno, tratan de meterle efectos especiales y no colaboran. ¿Cuántos son hijos de Dios? Espero que sea cierto. Entonces, si usted es un hijo de Dios,
Usted tiene un llamado y una comisión de parte de Dios. Que se haga el de los panes es otro pisto, hermano. Eso es otro pisto. Pero un llamado lo tiene. Por eso aquí la Escritura dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Repito, está diciendo, usted que es hijo de Dios, usted que es salvo, mire, sírvale, trabaje la obra que usted ha comenzado, porque todos tenemos chispazos de servicio, hermano. Todos tenemos chispazos de servicio. Todos. En alguna forma, en algún momento, en alguna etapa, todos tenemos chispazos de servicio. Si en algún momento usted dijo, me gustaría involucrarme en tal ministerio, o me gustaría ir a tal actividad. Hace poquito más de un año, algunos recordarán, y este año no lo hicimos por el percance que tuvimos al inicio del año, pero salimos, ¿verdad?, a diferentes lugares a hacer actividades, a evangelizar, y hay personas que se involucraron, que participaron, que les gustó. Ese es un chispacito. Que después de eso, otra vez, se hizo el de los panes, es otra cosa. Pero ahí tuvo el chispacito. Que de repente un día había X o B actividad y usted dijo, yo quiero colaborar, ese es otro chispacito. Repito, que se haga el desentendido es otra cosa. O aquella inquietud que hay en usted, que de repente dice, y yo quisiera esto, pero no sé, me gustaría esto otro, pero no sé. Y que comencemos a poner un montón de argumentos, de excusas, esa es otra cosa, hermano. Pero todo hijo de Dios tiene un llamado, todo hijo de Dios tiene, hermano, una comisión de parte de Él. Si no, no dijera aquí, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Repito, no estoy diciendo, cuide su salvación con miedo porque la puede perder. No, está diciendo, usted que es salvo, sírvale a Dios. Y aquello que en algún momento comenzó, sea fiel y permanezca. ¿Hasta cuándo? Hasta su encuentro con Él. Con diligencia. Con diligencia. Cuando decimos con diligencia, nos referimos, mis estimados hermanos, siendo responsables. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Si yo no le puedo pedir cuentas a usted del llamado que Dios le hizo, hermano. Con los que tengo confianza, a algunos pues, en algún momento les digo sus cosas. Hay alguien a quien yo aprecio mucho que yo le digo, mira, le digo, vos tenés capacidad, tenés talento y tenés un llamado de parte de Dios. Y te quiero decir algo, mientras sigas inventando por allí, no vas a avanzar. Porque tenés un llamado de parte de Dios. Que tengo confianza, se lo puedo decir con tranquilidad. Pero no es que yo le esté diciendo, mira, tenés que involucrarte, tenés que seguir produciendo, tenés que hacer esto. Esa cuenta, ¿a quién se la vamos a dar? A Dios. A Dios. ¿Se acuerda usted de la parábola del mayordomo? ¿Se acuerda usted de aquel a quien se le entregaron 10 talentos? Al que se le entregaron 5 talentos, al que se le entregaron 2 talentos y al que se le entregó 1 talento. ¿Recuerda usted eso? Al que se le entregaron 10. Ojo, porque hay diferentes formas de interpretar esa parábola. Algunos, cuando se habla de talentos, algunos hacen referencia a las capacidades, pero en la correcta interpretación del pasaje, el talento era una condición, llamémosle económica, era un valor, era una moneda que se le llamaba así, un talento. Entonces, estamos hablando de dinero, ahí específicamente está hablando de eso. Te entregué 10 talentos. ¿Qué hiciste con ellos? Señor, los puse a trabajar y gané otros 10. Aquí están, Señor. Los 10 que me diste y los 10 que he producido. Y el que entregó, y hay una parte allí bien bonita porque dice, y a cada uno le dio conforme a su capacidad. O sea, Dios no le va a entregar, si usted con lo que puede trabajar es con 2 talentos, Dios no le va a entregar 10 y le va a exigir que le entregue 20, hermano. No, ¿a qué le dio 10? Aquí están los 10 más los 10 que gané. Señor, a mí me diste 5, aquí están los 5 más los 5. Señor, aquí están los 2 que me diste y aquí están 2 que he producido. Dios no le recriminó nada a ninguno de ellos. Y al que le dio 1, no, Señor, porque para excusas, hermano, siempre habrán. Dicen que desde que se inventaron las excusas todo tiene solución, ¿verdad? Señor, yo sé que eres hombre cruel, que te gusta sembrar donde no recogiste. ¿A quién le estaba echando la culpa, hermano? ¿A quién le estaba echando la culpa?
¿sí? Es que Dios, si me hubieras dado más tiempo, entonces yo te hubiera servido. Es que Señor, si me hubieras dado más pisto, porque con el poquito que me das, no, ¿y qué voy a hacer yo con eso? Señor, yo sé que eras un hombre severo, un hombre cruel, que te gusta recoger de donde no sembraste. Entonces yo agarré el denario y lo enterré, y aquí está, Señor, mira, aquí está, ¿ve? Ni oxidado está, mira, aquí está. Hermano, y el Señor lo reprendió. ¿Por qué lo reprendió? Porque te hiciste el desentendido con lo que te di. Lo enterraste. Y creíste que con enterrarlo, con esconderlo, con no darlo a conocer, creíste que con eso te ibas a justificar delante de mí. Y no es así. Dios, hermano, nos va a confrontar y Dios nos va, hermano, a pedir cuenta del talento que Él nos dio. Entonces, aquí la Escritura, hermano, habla de eso y el apóstol hace referencia a eso. Y si usted dice, ¿y cómo podemos nosotros realmente entender que esa última porción del versículo 12 está hablando del llamado, del servicio? Bueno, porque los siguientes versículos nos respaldan. Vea usted lo que dice el versículo 13. Porque Dios, ¿quién, hermanos? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena. Ahora, una vez más yo le pregunto, ¿quién lo llamó? Dios lo llamó. Dios lo llamó. Dios lo llamó. Hermano, Dios es el que produce, dice la Escritura, así el querer como el hacer. Yo les he contado que alguien una vez me dijo, mire, me dijo, a mí me quitaron mi ministerio, me dijo. Y como algunas otras veces le he mencionado, a veces a uno lo dejan así, ¿verdad? ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Porque el hombre me estaba diciendo, me quitaron mi ministerio. Y de repente, repito, Dios lo ilumina a uno, ¿verdad? Porque no crea que así nomás fluyen, no, hermano, es de Dios. No, así nomás hasta la tabla del 2 nos cuesta. Entonces, cuando me dijo, me quitaron mi ministerio, entonces yo le pregunté, ¿quién se lo quitó? Es que mire, me dijo, fulano, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y quién se lo dio? Le dije. ¿Quién le dio su ministerio? Y se quedó pensando la persona y me dijo, Dios, me dijo. Ah, ok, entonces si Dios se lo dio, ¿quién es el único que se lo puede quitar? Dios. Es Dios. Si Dios se lo dio, el único que se lo puede quitar es Dios. Es Dios. Pero mire, y el fulano y no sé quién y no sé cuánto. Ah, esa fue que usted simple y sencillamente se dejó vencer, influenciar, calentar la cabeza y cualquier otro término que usted quiera utilizar. Y entonces usted tomó la decisión de apartarse, de alejarse. Usted tomó la decisión. No venga a echarle la culpa a él, a ella, a quienes sea que hayan sido, independientemente de lo que hayan hecho. No venga a echarle la culpa a ellos. Porque si usted permanece, tomemos la porción bíblica, cimentado en la roca que es Cristo, vendrán vientos, vendrán tempestades, ¿y qué dice? Y la casa no caerá, porque está cimentado sobre la roca. Y si es Dios quien lo había puesto allí, es el único que lo puede quitar. Es el único que lo puede quitar. Entonces aquí la Escritura, mis estimados hermanos, viene y dice que es Dios el que produce en nosotros el querer. O sea, cuando Dios pone en mí ese sentir, también Dios, hermano, es porque Él me ha provisto de la capacidad o me ha dado la capacitación para enfrentar o para desarrollar lo que Él me ha llamado a hacer. Dios no lo va a mandar a usted a hacer algo si no lo ha capacitado primero, hermano. O si no le ha dado la capacidad. Dios no lo va a mandar. Dios no es irresponsable de reclutarlo a usted, darle un fusil y mandarlo a la batalla. Va, vení para acá, ya sos soldado, toma tu fusil, váyase para allá a pelear. ¿Y cómo disparo esta cosa? A que sea garrotazo, agarrarlo. No, Dios no es así. Dios lo va a capacitar. O Dios le va a dar la capacidad.
o lo capacita. Cuando hablamos de capacitar, nos referimos a la adquisición de habilidades, hermano. Eso es capacitar, adquirir habilidades. Cuando hablamos de capacidad, es porque hay cosas que ya son propias del individuo, las cuales Dios ya nos proveyó a nosotros. Hay personas que nunca han ido a una capacitación, por ejemplo, de evangelismo, pero son unos chachalacos que se acercan a la gente y al ratito ya están platicando, hasta el número de DUI le sacaron ya. Y tienen una habilidad, tienen una condición tan agradable, hermano, que evangelizar para ellos se les da con fluidez. Y no es de todo el mundo. Y no es de todo el mundo. ¿Sabe usted que hay personas allá en el seminario teológico, hermano? Algunos de ellos ya en segundo, tercer, cuarto año, que van dejando una materia que se llama evangelismo. Y la van dejando ahí apartadita, porque les da miedo evangelizar. Y esa materia es bonita porque para poderla aprobar, bueno, no sé ahora, pero antes era divertido. Nos íbamos a la parada de buses, ahí estaba un montón de estudiantes allí, y estaba el maestro, le decía, vaya, usted súbase, predique, y usted lo acompaña, le decía. Y es para arriba aquel, pues. Y así había que ganarse la nota. Nos llevaron aquí al frente de Catedral, allá al Zurita. Vamos, sí. Algunos se perdieron, ahí no nos encontramos ya, ¿verdad? Entonces, y nos llevaban ahí y decían, vaya, mire, usted, vaya a hablarle a él, vaya usted, háblele a ella. Mire usted ya, la muchacha que está en la esquina, vaya a hablarle. Y no así, hermano. Y hay personas que, imagínense usted, están estudiando en el seminario, están estudiando para pastor, hermano, y les da canillera. Ni les da canillera, no lo hacían con facilidad. No lo hacían así. Entonces, repito, y hay personas que no, hermano, mire, tranquilos, se acercan, conversan, hermano. Hay 3 personas, no importa, ellos van y hablan con los 3, evangelizan a los 3. Hay 5, no importa, están ahí los 5. Hermano, yo he conocido gente que están tal vez, ¿verdad? Por allá un grupo de muchachos apartaditos de la calle y saben que están fumando y tomando, y van y se meten y en medio de los 5 de los 6 que están allí y los evangelizan. Entonces Dios les dio esa habilidad. Y repito, y a otros los mandó a capacitar. A otros les dio eso. Entonces, aquí la Escritura dice, el que lo llamó a usted es Dios. Él es el que produce en usted el querer. Y si Él puso en usted esa condición, esa sensación, pues también Él lo va a capacitar o le va a dar, o le ha dado ya la capacidad de desarrollar lo que Él le ha mandado a hacer. Ahora, yo le he mencionado una, hermano, de tantas cosas que Dios lo pudo haber mandado a hacer. Le he mencionado el caso del evangelismo, pero no significa que solamente en esa área. Yo no sé el ministerio al cual Dios lo ha llamado a usted. Siempre hemos dicho que alguien puede decir, mire, pero yo no encuentro, yo no me ubico ni en escuela bíblica, ni en acomodación, ni que en cafetería, ni en ninguna otra área. Aquí como no hay donde servir. Si ese es su caso, entonces yo siempre he dicho lo mismo. Dios lo está llamando a usted a iniciar un nuevo ministerio. Si esa es la situación. Y si no hay donde yo quiera servir, hágalo pues. Hágalo posible. Y si Dios lo ha llamado, Dios lo va a respaldar. Y si Dios lo ha llamado, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Y si Dios no me ha llamado, cosa que no sería el caso de nadie aquí, pues entonces vamos a andar inventando, hermano. Pero si Dios lo ha llamado, Dios lo va a respaldar. Por eso es que no le podría decir yo en todas las congregaciones, pero donde el Señor me ha permitido servirle, y acá, pues, que por su gracia, su misericordia, pues nos ha permitido estos años, se va experimentando llamémosle un cambio. Cada cierto tiempo se va experimentando, se va desarrollando una condición que nos permita servirle a Dios de una mejor manera. Cuando la iglesia comenzó, y serán pocos los que recordarán, cuando la iglesia comenzó,
hicimos 3, no le llamamos ministerios, simplemente le llamamos, yo no sé si alguno recuerda, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Punto. El grupo 1, que eran creo que 4 o 5 hermanos, algo así. El grupo 1 estaba sirviendo en acomodación. El grupo 2 estaba sirviendo en escuela bíblica. Y el grupo 3 estaba descansando. Al siguiente culto, el grupo 2 iba a estar sirviendo en templo. El grupo 3 iba a estar sirviendo en escuela bíblica. Y el grupo 1 descansando. Y así se iban rotando. Todos servían en todas partes. Todos servían en todas partes. Entonces, cuando nos trasladamos para acá, la condición siguió similar. No igual, similar. ¿Por qué similar? Porque no habían ministerios, sino que dentro del grupo 1 habían servidores de cuna, habían servidores de prepárvulos, habían servidores de principiantes, habían servidores de prejóvenes y habían servidores de templo. Pero ya cada quien en su sector, pero en cada grupo habían servidores de todo, de acomodación, de escuela bíblica. Después fuimos identificando que algunos, ¿verdad? Porque también se rotaban, a veces estaban en prepárvulo, a veces estaban en principiante, a veces el de principiante estaba en prejóvenes, el de prejóvenes chineando niños, y todo así. Entonces de repente dijimos, no, vamos a quitar los grupos y vamos a crear ministerios. Cada quien donde se sienta identificado o donde crea que Dios lo ha llamado. Y por eso se crearon ministerios. No es el grupo de cuna, es el ministerio de cuna. Los que sirven allí, asumo yo, que están convencidos que Dios les llamó a servir allí con los bebés. A servir, no a cuidarlos. Cuidarlos, eso es lo que no se caiga el niño. Los ministerios que les enseñan a orar, les enseñan a cantar, les dan sus primeros, hermanos, fundamentos de fe. El que está en prepárvulos es porque siente que Dios lo llamó allí. Y ahí sirve a Dios. Y se identifica con los niños de esa edad. Y no les es hostigoso para él o para ella trabajar con esos niños. Es su ministerio y ha aprendido a amarlo. Y se goza y se entristece cuando ya pasan de ese nivel al otro nivel. Se goza porque pues la criatura pues va avanzando. Se entristece porque lo extraña. Es su niño, es su niña. Los de principiantes identifican que ese es su ministerio, ese es su llamado. Y qué bonito cuando se acerca y me dice, ese es mi nivel. Qué bueno, es su nivel, es su ministerio. El que está en prejóvenes es porque siente que Dios lo ha llamado allí. Y qué bonito es darle a esos jovencitos los últimos fundamentos de la infancia o de la niñez o de la preadolescencia para que pasen al templo. Y cada quien está en el lugar donde siente que Dios lo ha llamado. Por eso le llamamos ahora ministerios. Por eso. Ahora, no lo vamos a obligar a usted. No le vamos a decir, ¿usted quiere servir? Pues mire, lo vamos a mandar para prepárvulo lo vamos a mandar. No, mire, pero yo no tengo paciencia con esos niños. Yo voy a colgar a un bicho de esos. Ellos lo van a colgar a usted. Creo que son sanos o de pot. Hermano, entonces la persona se va identificando. Por eso es que cuando alguien llega a hablar conmigo y me dice, ya no voy a servir, ya le pregunto a Dios, porque ya le preguntó quién soy yo para decirle que sí o que no. Yo le insisto, no, mire, piénselo, pero si ya preguntó con Dios, ¿ya habló con Dios? Sí. ¿Y te dijo que sí? Algunos no me contestan, así que yo asumo la respuesta, ¿verdad? Bueno, Dios te llamó. Dios te llamó. El trato no es conmigo. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que no podemos servir a Dios sin servir a los demás. No podemos servir a Dios sin servir a los demás. Yo le sirvo a Dios, a mí qué me importa la gente. Bueno, vaya a servirse solo allá a la punta de la puerta al cielo. Allá le sirve a Dios, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser grande, póngase a, y el que quiera ser mayor, sea vuestro siervo. Ese es el principio bíblico. Entonces, la Escritura dice,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, ¿por qué Dios nos llamó a servirle? Porque yo soy bueno, porque Dios sabe que yo soy, qué sé yo, ¿verdad? Palabra técnica para decir que soy bueno para trabajar, cachimbón, ¿verdad? Dios sabe que yo soy así, entonces por eso me ha llamado Dios a mí. No, hermano, no, hermano. Cualquiera sea el área, cualquiera sea el ministerio, cualquiera sea lo que nosotros hagamos, Dios nos llamó allí, dice aquí, por su buena voluntad, por su gracia, simplemente. ¿Hay mérito alguno? No existe mérito alguno. A mí me cae recontra bien un predicador que le está yendo muy bien en su desarrollo ministerial, ha crecido, bueno, increíble lo que Dios está haciendo con él. Pero me cae bien porque él dice, yo no sé ni por qué soy pastor. Yo no cursé un seminario, no he graduado de un seminario, hermano. Y es pastor. Y escribe libros. Y llega a los lugares y se llenan los estadios. Entonces él dice, yo creo que soy pastor por un error de papeleo en el cielo. Alguien se equivocó allá. Y dijeron, bueno, vos vení para acá, pum. Y me encanta porque no es cuestión de que Dios desde chiquito vio en mí que había un corazón dispuesto para Él. Puro y santo desde chiquito. Y entonces crecí. Y Dios vio en mí que había pureza dentro de mí. Mi pastor dijera otra cosa que estuviéramos diciendo eso, ¿verdad? Porque dice aquí, por su buena, ¿qué? Voluntad. Yo me tengo que sentir agradecido con Dios porque me da el privilegio de servirle, a pesar de lo que yo he sido y de lo que yo soy. En otras iglesias es bonito porque así le llaman, privilegio. Mira, hermano, tiene el privilegio de venir a hacer limpieza a la iglesia. Gracias. ¿Algún hermano que quiera tener el privilegio de venir a chapodar el predio? Hermano, en otras congregaciones le llaman así, privilegio. Que es lamentable es cuando hemos sido llamados por gracia, por su buena voluntad, y comenzamos a creer que nosotros le hacemos un favor a Dios. Eso es un error, hermano. Esperen que deje yo de servir, esperen que deje yo de predicar, esperen que deje de ser yo el pastor, a ver qué tal les va a ir. Nada, mejor va a estar. Mejor. ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? Dios. Dios. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y por eso, cuando nosotros estamos conscientes que servirle a Dios es un privilegio y que nos deberíamos sentir agradecidos y honrados que Él nos permita hacerlo, entonces el siguiente versículo toma sentido. Vea usted lo que dice el siguiente versículo. Haced, a ver, leámoslo por favor juntos. Haced todo y deténgase ahí. Haced todo lo que Él lo ha llamado a hacer. Haced todo lo que Él le ha llamado a hacer. ¿Cómo dice? Sin murmuraciones y contiendas. O sea que el servicio, o cuando nosotros ya estamos dentro de un ministerio, somos parte de un ministerio, mis estimados hermanos, no significa que eso me pone a mí en una condición de, ¿qué? En una condición superior, en una condición, hermano, en donde voy yo ahora a influenciar a los demás, ¿verdad? Usted tiene que hacer como yo le digo, oye. Pero mire, fíjate que ya dijeron, no le haga caso. Yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo. Mire, hermano, nos reunimos el domingo a las 7:30. 10 a las 8 voy a llegar yo. Sí le gusta. Y ustedes que le andan haciendo caso, mis estimados hermanos, aquí la palabra dice, haced todo, repito, lo que Él le ha llamado a hacer. Ahora, yo no sé lo que le ha llamado a hacer Dios. Cuando dice aquí todo es
Repito, todo lo que Él le ha llamado a hacer. A eso. A eso. Si Dios no lo ha llamado a hacer, no se siente usted comprometido ni obligado. Por eso es que al menos acá, y en buena parte, el día de ayer pasaba toda una mañana conversando con un buen amigo y pastor, y me encanta porque teníamos más de un año de no vernos, ni de conversar, ni nada. Pero me encanta cuando hablamos de la obra, hablamos del ministerio y podemos coincidir, sin ponernos de acuerdo en nada, podemos coincidir en cuanto al desarrollo de la obra, en cuanto al desarrollo eclesiástico. Porque cuando hablamos de ministerio y cuando hablamos acá de que hacerlo todo, hermano, si Dios no le llamó a usted a servir a escuela bíblica, pues no se siente usted obligado a estar allí. No se siente obligado a estar allí. Pero si Dios no le llamó y usted insiste en estar allí y usted está hostigado de estar allí y se queja de todo lo que está allí, hermano, y pone tropiezo para desarrollar apropiadamente lo que se está desarrollando allí, mire, hermano, no es ese un llamado, no es ese un servicio, no es ese. Ahora, si Dios lo ha llamado allí, dice, no murmuraciones ni contienda. Si algo no le parece a usted, entonces guárdeselo usted y hable con mi jefe. Pero si va a andar influenciando y regando veneno entre los demás, entonces entienda, se está metiendo en un problema, y no con la iglesia. ¿Con quién cree usted? Con Dios. Con Dios. Y nosotros podemos creer que estamos en contra de ¿qué? Del maestro, del líder, de quien sea, ¿verdad? No, hermano, si el dueño de la obra, ¿quién es? Es Dios. Y el que tiene control y completa supervisión sobre ella es Dios. Cuando entendemos eso, entonces el primer versículo, o la última parte del primer versículo, pega maravilloso con este versículo que hemos terminado de leer. La última parte que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Trabaje diligentemente en lo que Dios lo ha llamado, porque Él lo llamó, Él produjo en usted el querer como el hacer. Por lo tanto, hágalo de buena voluntad, sin murmuración ni contienda, porque al final, ¿a quién servimos? Pero no lo podemos hacer si no servimos a los demás. Por lo tanto, mis estimados hermanos, el último versículo dice, y terminamos por favor, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí toma sentido. Resplandece, ¿verdad que sí? Pero cuando realmente estamos nosotros, hermanos, haciendo aquello a lo cual Dios nos llamó a hacer. Y siempre, como veíamos hace 2 domingos, ¿verdad? A través de las 5 solas. ¿Se acuerda de la última, de las 5 solas? Sí, ¿verdad? Cuando lo hacemos solamente para que a Dios sea la gloria. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.